Yo creo que la presentación de hoy, disculpen, esto fue cosas de la tecnología, ¿no? Nuevamente, bueno, darle las gracias por su paciencia, por reconectarse con nosotros y bueno, para no perder más tiempo, vamos a dar inicio al tema de hoy, que es muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica. La va a dar a un gran colaborador de nosotros, el cardiólogo doctor Bruno Burger, cardiólogo intervencionista de adulto y pediátrico que trabaja en el programa de cirugía cardíaca de la Trinidad de hace 10 años con nosotros. Y bueno, nada, vamos a reiniciar nuevamente y disculpen nuevamente por esta tardanza. Muchísimas gracias, Orlando. Eh, Vamos a hablar de miocardiopatía hipertrófica. Un tema fascinante, una enfermedad en sí igualmente interesante, porque es única dentro de la patología cardiovascular. Por otro lado, es un ejemplo de vida para muchísimos médicos que han estudiado extensamente este problema. Y para mí también a lo largo de mi vida el contacto que he tenido con personas que han ayudado muchísimo al conocimiento de esta patología. Para empezar, tenemos que definirla. ¿Qué son las miocardiopatías? La miocardiopatía es o son las enfermedades cardíacas por trastornos en la función del miocardio. Es decir, se trastorna el músculo en sí que tiene problemas y eso hace que no funcione adecuadamente y produzca una contracción adecuada o pareja. Por lo tanto, las miocardiopatías son las que afectan directamente el músculo del corazón y no se pueden incluir las enfermedades que vienen o que trastornan al corazón secundariamente. Por ejemplo, la cardiopatía hipertensiva no es una enfermedad cardíaca o una miocardiopatía. ¿Por qué? Porque es una disfunción del músculo cardíaco provocado por la hipertensión arterial, generalmente a larga data. Como tampoco es la cardiopatía isquémica. Por mucho que afecte el músculo del corazón, los infartos, no significa que es una miocardiopatía. Tampoco las valvulares, las pericárdicas, etc. Las miocardiopatías entonces son enfermedades del músculo cardíaco. ¿Cómo se clasifican? En primarias y secundarias. ¿Qué significa primaria y secundaria? Secundaria es que proviene de otra enfermedad que afecta al músculo del corazón y las primarias, las que directamente inician su enfermedad en algo del músculo cardíaco. Pueden ser dilatadas, cuando se produce una dilatación del corazón debido a la enfermedad del músculo, pueden ser hipertróficas, cuando el problema es hipertrofia anormal del corazón. El músculo está más grueso o está funcionando inadecuadamente y se pone más gordo. Es como el que levanta pesas, por ejemplo. Las restrictivas, en las cuales el problema es el llenado del corazón. Puede ser que el corazón tenga fuerza suficiente, pero no se llena adecuadamente. Hoy en día las catalogamos como disfunción diastólica en vez de disfunción sistólica. Y por último, las producidas por arritmia, como la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que es una enfermedad arrítmica dentro del músculo del corazón, específicamente del lado derecho. La secundaria
el músculo cardíaco normal en la parte A, pero después cómo se desarregla totalmente en la parte B, más cercano a mayor aumento en el C, y en la última la gran cantidad de fibrosis que hay entre, con esta coloración especial, entre la fibra miocárdica. O sea, es un desarreglo del músculo cardíaco desordenado que produce esta patología en este corte transversal donde se ve el ventrículo derecho a la izquierda de la pantalla, se ha señalado, el ventrículo es el derecho, el ventrículo izquierdo al lado derecho, y esa gran hipertrofia del tabique interventricular. Fíjense cómo es totalmente asimétrico si se compara con la pared lateral del ventrículo izquierdo o la pared anterior. O sea que la patología específica de la miocardiopatía hipertrófica es eso, una hipertrofia totalmente anormal del tabique interventricular, que lo ven en este dibujo en el cual el tabique interventricular, muy hipertrófico comparado con lo que es el resto de las paredes del corazón. No necesariamente es solamente a nivel del tabique, puede ser en la porción más alta del tabique, pero también puede ser en porciones más distales o más apicales. Pero esto es casi el 90% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica la tienen en la porción septal más alta. Después también puede ser algunos de los pacientes en el 1%, no pasa ahí de la miocardiopatía hipertrófica, es a nivel apical, o incluso en un 3% puede ser a nivel de la mitad del ventrículo donde está la mayor parte de la estrechez, y después una combinación de ellas, pero la más frecuente es la asimétrica septal. Tampoco tiene penetración completa, ni siquiera en gemelos. Aquí tienen un ejemplo de unos gemelos en los cuales el que está a la izquierda apenas tiene modificaciones, en cambio el que está a la derecha tiene una miocardiopatía hipertrófica severa con cambios importantes a nivel del electrocardiograma, lo cual es también una de las características de esta enfermedad genética, que tiene una penetración muy específica o no completa entre ni siquiera los familiares cercanos. Ahora, ¿qué produce esto? Aparte de arritmias, aparte de los problemas de tener una hipertrofia y mucha fibrosis, hay una connotación fisiopatológica específica, que es que se produce una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque hay un movimiento sistólico anormal de la valva anterior de la válvula mitral que se va hacia adelante en el momento de la sístole, en el momento de la contracción, y produce obstrucción del tracto de salida por el efecto Venturi. ¿Qué significa esto? Que el incremento de velocidad que tiene la sangre pasando por un túnel delgado arrastra o chupa la valva anterior de la mitral y produce obstrucción. Esto lo vamos a ver en esta próxima lámina, diapositiva, en la cual tienen de un lado la parte normal de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo, acá por la válvula aórtica hacia la aorta, pero cuando hay una hipertrofia del tabique, esa hipertrofia hace que este canal de salida sea más estrecho, la sangre tiene que aumentar su velocidad para salir del ventrículo y chupa, arrastra la valva anterior de la mitral hacia el tabique, produciendo una obstrucción muy severa a este nivel y a la vez una insuficiencia mitral importante, porque se abre la mitral en el momento de la sístole cuando debería estar cerrada. Entonces, la presentación va a depender de cuánto grado de obstrucción hay, cuánto grado de hipertrofia hay en cada paciente en específico, y se presenta. Un tercio de los pacientes se presentan con obstrucción.
Un tercio de los pacientes la obstrucción es provocable. ¿Qué significa eso? Que en situación basal quizás no tengan obstrucción, pero uno les puede provocar la obstrucción. ¿Cómo? Mecánicamente, con cambiar posiciones del cuerpo, de repente o de pronto, valsalva, agacharse, producir extrasístole, eso ya lo vamos a ver. Y un tercio de los pacientes no tienen obstrucción. O sea, esa es la presentación posible de la mayoría de los pacientes. Entonces, los pacientes los encontramos asintomáticos, porque se hace el diagnóstico por un chequeo, se presentan con ANGOR, a pesar de no tener enfermedad coronaria, porque tienen una oferta y demanda alterada, debido a que hay más demanda por el músculo hipertrófico y no hay suficiente aporte. Las arritmias que puede producir, que ya hablamos, esa hipertrofia y esa fibrosis, en la cual se presenta no en forma rara, o es bastante frecuente, la taquicardia ventricular en un 20-30%, la fibrilación auricular en un 2-3%, produciéndose ahí síncope, bien por las arritmias, bien por la obstrucción del tracto de salida, y también se pueden presentar con disnea y fatiga por la disfunción que produce el músculo, la obstrucción y los trastornos de distensibilidad que tiene ese ventrículo. El diagnóstico es fascinante, porque pocas enfermedades tienen un diagnóstico clínico del examen físico, aparte de todo el interrogatorio que ya vimos, como puede ser la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. En primer lugar, la auscultación, un soplo sistólico que se oye en el mesocardio, que es como si fuera una estenosis aórtica, pero que aumenta con la maniobra de Valsalva, es decir, al pujar, es decir, al bajar, reducirse la tensión arterial, o agacharse, al producir, estar en cuclilla y aumentar el retorno venoso. El pulso carotidio es un pulso típicamente biferien. ¿Qué significa? Que hay dos ondas. Es como si hubiera dos onditas por cada latido, lo cual es muy característico cuando se ausculta ese tipo de soplo. Y el signo que está escrito ahí de Brockenbrough, Braunwald y Morrow, que lo describieron, que es un signo en el cual, al producirse una extrasístole, el latido posterior es generalmente menos amplio que el normal. Generalmente, en una estenosis aórtica o en cualquier circunstancia, cuando se produce una extrasístole, el latido que viene después de la extrasístole, el latido es más fuerte, aquí es más débil. Ese es el signo de Brockenbrough, como se habla generalmente, y que vamos a ver cómo se produce. Después, el electrocardiograma anormal, con una hipertrofia ventricular izquierda muy notoria. El ecocardiograma, con los hallazgos que vimos en anatomía patológica, con el movimiento anormal de la mitral y los cambios hemodinámicos, que también son bastante específicos. Aquí tienen el electrocardiograma de la miocardiopatía hipertrófica, en la cual se observan el aumento de los complejos QRS, muy notorio, y los cambios de la repolarización, sobre todo en precordiales izquierda, donde esas ondas negativas profundas son bastante características. En el eco, la hipertrofia septal, en la cual el tabique interventricular tiene un grosor mucho mayor, sobrepasando los 20-25 milímetros, comparado con la pared posterior. Y después, en la válvula mitral, el movimiento sistólico anterior, que ocluye prácticamente la salida de sangre, porque se pega la valva anterior de la mitral del tabique interventricular, y eso impide que la sangre salga en forma adecuada hacia la aorta. El característico pulso biferien, que se ve aquí que viene producido porque ese momento en que la valva anterior de la mitral pega con el tabique es en la mitad de la sístole, y hace que el pulso se tiende a cerrar la válvula aórtica, y por eso que el pulso tiene dos pulsos en uno solo, el típico pulso biferien. En el ecocardiograma Doppler,
cómo el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo produce este aumento exagerado de la velocidad de la sangre saliendo, pero de una forma muy característica, que es la forma de sable, no es la forma simétrica de la onda del pulso del Doppler en el tracto de salida. Aquí es en esta forma de sable. En la hemodinamia, lo característico es que el gradiente se produce lejos de la válvula aórtica, no a nivel de aquí donde podría haber una estenosis en la válvula aórtica o al nivel de una membrana subvalvular. Aquí se produce donde justamente está la hipertrofia y el movimiento anterior de la válvula mitral. Eso se puede medir y es muy específico en cuanto al gradiente. Aquí está la explicación del signo de Brockenbrough, Brownwell y Morrow, en el cual los latidos, fíjense que en este paciente prácticamente no hay gradiente entre lo que es la presión del ventrículo izquierdo y el de la aorta, y aquí se produce una extrasístole. En la pausa compensadora, al tener un volumen ahora mayor en el próximo latido, va a haber más gradiente, la del ventricular ahora aparece mucho más importante y este latido es menor que los anteriores, que es lo que se toca en el pulso carotídeo, que el latido después de una extrasístole es menor que los anteriores porque hay un gradiente mayor. Todo lo contrario a cualquier otra extrasístole en cualquier otra patología. Bueno, ¿cómo es la evolución de estos pacientes? Bueno, muchos son estables. La gran mayoría es una estabilidad durante muchísimos años, sobre todo bajo tratamiento médico e incluso sin tratamiento. Algunos te presentan arritmias que se pueden hacer mucho peores con el tiempo cuando la velocidad, la enfermedad en sí evoluciona en una forma llevando a insuficiencia cardíaca, más hipertrofia, obstrucción, etc. Pueden evolucionar hacia una dilatación, desaparece la parte hipertrófica y el corazón se empieza a poner grande, mayor volumen en el ventrículo izquierdo y eso lleva a insuficiencia cardíaca por dilatación, lo cual contribuye muchas veces la insuficiencia mitral, que en muchos casos es una insuficiencia mitral severa, llevando a insuficiencia cardíaca y quizás lo que habíamos hablado de en la introducción de muerte súbita, que no es tan frecuente hoy en día, gracias a Dios, como lo era anteriormente, gracias al tratamiento. La muerte súbita en la actualidad es de 1% de los pacientes, lo cual es poco, por suerte. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de muerte súbita? Episodios previos rescatados, historia familiar de muerte súbita, historia de síncopes recurrentes, taquicardias ventriculares documentadas sostenidas, o sea que se mantienen y hay que hacer algún tipo de tratamiento para quitarlas. Mientras más severa la hipertrofia, mayor la posibilidad de muerte súbita y cuando se logra constatar fibrosis extensa. Hoy en día, gracias a la resonancia magnética que permite saber qué grado de fibrosis existe en ese músculo. Y bueno, vámonos ahora a lo que ha sido la enfermedad y cómo ha sido estudiada. Esta foto, tengo a Pablo Pulido al lado, estoy seguro que lo conoció muy bien, fue uno de mis maestros en la Escuela de Medicina de Harvard, en la residencia, el doctor Eugene Brownwell, uno de los que más conoce y más ha estudiado esta enfermedad. Brownwell comenzó el estudio de la miocardiopatía hipertrófica y le puso ese nombre en los años 50, cuando estaba en el Instituto Nacional de Salud, en el NIH, en Bethesda, en Maryland. Y después yo lo conocí, yo era residente del Peter Ben Brigham en Boston, cuando Eugene Brownwell vino, él no vino directamente, él estuvo en la Universidad de San Diego, California, San Diego, después del NIH, y llegó a Harvard como jefe del departamento de medicina
del hospital Peter Ben Brigham y de todo un conglomerado de hospitales cercanos como el Beth Israel, como el Deaconess. Lo conocí cuando un día estábamos en una reunión de residentes, de un seminario, y entró, no recuerdo quién, pero yo creo que era el monitor del posgrado, diciendo: vengo a presentarles hoy una persona. Justamente entró Eugene Braunwald. Eugene Braunwald vive. Eugene Braunwald cumple 90 años el mes que viene, un día antes de mi cumpleaños, no la misma edad. Ojo, cumple 90 años y ha dedicado su vida al estudio de lo que es la cardiología y sobre todo la miocardiopatía hipertrófica. ¿Quiere decir uno que es un dictador, no? Bueno, Braunwald ha sido quizás el individuo con más influencia en lo que es la cardiología a nivel mundial, sobre todo a nivel de la Universidad de Harvard, donde se ha mantenido desde entonces como profesor, y actualmente profesor emérito, y junto a Barry Maron, que ahora está en el Tufts University, sí, un poquitico más al norte de Boston, en Somerville. Eso es al norte del río del Charles River. Después de Cambridge está Somerville, y ahí está Barry Maron, que ha estudiado muchísimo la parte genética y la parte clínica de esta patología muy específica y tan interesante. Ellos fueron los que con el tiempo de estudio empezaron a buscar el tratamiento para una patología que para el momento era muy agresiva en algunos casos, sobre todo por las arritmias, insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacer con ella? Bueno, el tratamiento médico de los beta bloqueadores fue una introducción espectacular, en el sentido de que la gran mayoría de los pacientes simplemente con el tratamiento vía oral con beta bloqueadores se han mantenido asintomáticos, con pocos síntomas, con una sobrevida mucho mayor, o a veces en los que no se podía dar, por ejemplo los asmáticos, usar los calcio antagonistas como el verapamil, o los no dihidropiridínicos como el diltiazem. Esto ha logrado que la gran mayoría de los pacientes no tengan síntomas, tengan una buena sobrevida y que sean bien manejados. Para aquellos que esto no es suficiente o tienen complicaciones, efectos secundarios o otros problemas, existen otras posibilidades de tratamiento, como es el quirúrgico, que fue muy popular en los años 70, inicialmente con el reemplazo mitral y la miomectomía septal. Por un lado, Denton Cooley y su grupo en Houston lo que hicieron fue mayormente reemplazo de la válvula mitral como tratamiento. Claro, al reemplazar la mitral, usted quita el efecto de la obstrucción del tracto de salida, que perpetúa o empeora la miocardiopatía hipertrófica, pero no trata la miocardiopatía hipertrófica, pero lo que sí hace es quitar el problema de la insuficiencia mitral y de la obstrucción del tracto de salida. Sin embargo, muchos pacientes seguían con el problema de las arritmias, de la insuficiencia cardíaca, y por lo tanto no fue un tratamiento ideal, pero solucionó mucho en el tiempo. Después vino la miomectomía septal, que es un corte, un rebanar el músculo que está hipertrófico y quitar ese problema de la obstrucción del tracto de salida. No quizás la arritmia, pero sí por lo menos el efecto de la hipertrofia septal asimétrica. Esto fue desarrollado en el Instituto Nacional de Salud junto con Braunwald, Maron y Andrew Morrow, que fue el que inició esta cirugía tan temprano como en los años 60, pero sobre todo después de los 70. Después, dos tratamientos que en aquellos pacientes que no podían ser quirúrgicos, se utilizó el marcapaso DDD con intervalo AB muy corto, produciendo una disincronía por el marcapaso que
quitaba la obstrucción del tracto de salida. Y el tratamiento que quedó finalmente como el que más se utiliza hoy en día, que es la ablación septal percutánea con alcohol absoluto. Estos son los tratamientos que han ido evolucionando a través del tiempo para la miocardiopatía hipertrófica. El tratamiento quirúrgico, que fue el inicial, la de la miomectomía septal, fue desarrollada por Andrew Morrow, Glenn con 2 N, pero bueno, mucha gente le decía Glenn y nadie se acordaba que tenía 2 N. Andrew Morrow desarrolló esta cirugía en el NIH en los años 60 y fue espectacularmente buena en los años 70. ¿En qué se basa la miomectomía septal? Bueno, aquí lo tenemos desde el punto de vista gráfico, como la hipertrofia septal y la obstrucción del tracto de salida provocado por este movimiento anterior de la valva anterior de la mitral, que la tienen aquí en este ecocardiograma, como la valva anterior obstruye totalmente el tracto de salida por el movimiento anterior, produciendo este gradiente. Bueno, estamos hablando de más de 5 metros por segundo, más de 100 milímetros de mercurio gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aorta, con esta imagen en sable característica que les dije. Bueno, la miomectomía corta parte del músculo septal y miren cómo quita la obstrucción del tracto de salida y cómo se normaliza totalmente el Doppler de la velocidad de la salida del corazón. Después, esto se ha perfeccionado, lo que se llama la miomectomía septal ampliada, que no es solamente a nivel del tracto de salida, sino se extiende hacia abajo, hasta los músculos papilares, porque ha dado muchos mejores resultados a largo plazo. Pero la ironía de la vida es que el doctor Morrow tenía una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, de la cual murió súbitamente a los 60 años de edad, y este es el corazón de la autopsia del doctor Glenn Morrow, con esta hipertrofia septal muy importante, que heredó una de sus hijas, la cual sí ha sobrevivido con cirugía, pero él nunca quiso superarse, nunca quiso hacer nada con esto, y tuvo múltiples síntomas, pero finalmente falleció. Qué irónico, ¿no? Bueno, el tratamiento, el otro tipo de tratamiento que nosotros también hemos practicado como cardiólogo intervencionista, es el uso del implante del marcapaso DDD, o sea, bicameral, con un intervalo auriculoventricular muy corto, que sí lograba mejorar también en algunos pacientes que no eran aptos para cirugía, o que la cirugía era muy complicada o con alto riesgo. ¿Qué producía el marcapaso? Fíjense, aquí tiene de uno de los pacientes cómo durante el marcapaso el gradiente era muy bajo, pero cuando se quitaba el marcapaso y entraba en su ritmo nasal, cómo aparecía el gradiente, muy marcado, pero de una, eso era instantáneo. Y lo mismo al revés, ponías el marcapaso y se quitaba el gradiente. ¿Por qué funciona? Bueno, porque la activación ventricular no era la normal. La activación ventricular ahora, si tú tienes un electrodo en la punta del ventrículo derecho, la activación septal se hace hacia arriba, en vez de hacerse de arriba hacia abajo. Y con un intervalo AB muy corto, hacía que existiera una disincronía en cuanto al latido, y eso hacía que ocurriera, que quitara el gradiente. Y por último, en el año 1994, Ulrich Sigwart, en el Royal Brompton Hospital en Londres, desarrolló la ablación septal con alcohol absoluto. ¿Cómo funciona? Bueno, es la inyección de alcohol absoluto en la arteria que nutre la hipertrofia que está justamente enfrente de donde la valva anterior de la septal pega con el músculo. ¿Cómo se hace? Igualito que una angioplastia coronaria. Se cateteriza la coronaria, la descendente anterior, y al cateterizar la descendente anterior
se busca la septal que está enfrente justamente de la valva septal de la mitral y se pone un catéter con un balón, se infla el balón para que no se pueda retroceder el alcohol y el alcohol entre solamente a esa septal o esa rama septal que inyecta de 1 a 3 mililitros de alcohol absoluto. Eso produce una miocitolisis del músculo cardíaco a ese nivel y hace que desaparezca la contracción en ese lugar, en ese segmento, y se quita la obstrucción. ¿Cómo sabe uno que es la que toca, que está en el lugar de la septal? Porque son muchas, como ustedes ven ahí. Bueno, haciendo un eco con contraste, inyectando contraste justamente en el catéter que está en esa septal. Si es el que se ilumina, como ustedes ven a la derecha, ya sabemos que ese es el sitio. Si la septal que uno quiere, que donde está la mitral, está aquí, bueno, no es esa, tiene que buscar otra septal, otra rama, e inyectarla. Cuando uno está en la que es, inyecta el 1 a 3 mililitros de alcohol absoluto y eso mata el músculo tal cual, una citolisis en ese lugar y desaparece la contracción y desaparece el gradiente. Es impresionante cómo funciona y cómo es adecuada y funciona tanto igual como la ablación quirúrgica. Eso fue ya demostrado en el 2005, en el Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery, se demostró que la sobrevida a largo plazo era similar haciendo miomectomía quirúrgica que haciendo miomectomía por ablación con alcohol, y eso ya determinó de que cualquiera de las dos eran resultados similares. A largo plazo no hay duda que la diferencia fue mucho mayor. Sin cirugía, la sobrevida al año, a los 10 años, fíjense la diferencia, o quirúrgica o con alcohol, pero la sobrevida a los 10 años, 95% para el grupo quirúrgico o de intervencionismo contra un 73% solamente en los que no se les practicó. Así que no hay duda que este tratamiento lo mejora, sobre todo en aquellos pacientes que clínicamente o que no mejoran con el tratamiento habitual. Otros tratamientos, bueno, el desfibrilador automático implantable para los que tienen muerte súbita y han sido rescatados, para los que tienen alto riesgo de muerte súbita, para los que presentan taquicardia ventriculares sostenida, funciona por supuesto y ha sido una de las causas por las cuales se ha disminuido la mortalidad, la muerte súbita. El mitral clip, o sea, producir un clip también por vía invasiva, entrando a la aurícula izquierda, meterse en el ventrículo y poner un clip, claro, al poner un clip en la valva anterior y pegarla de la posterior en su porción media, hace que no se pueda pegar del tabique interventricular. Se han probado nuevas medicaciones como los ARA2, las estatinas, los antioxidantes como la N-acetilcisteína, los bloqueantes de receptores de mineralocorticoides, pero el tratamiento fundamental es beta bloqueante o los bloqueantes de calcio. La guía de tratamiento, si bien es una diapositiva complicada, bueno, pero es los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica tienen trastornos que llevan a una fisiología obstructiva, en algunos de ellos, en otros no. Bueno, el tratamiento habitual de lo que son los trastornos secundarios, pero se dividen en dos: quienes tienen obstrucción y quienes no tienen. Si no tienen obstrucción, pero tienen síntomas de insuficiencia cardíaca o de angina, pues si no la tienen, no hay que hacer más nada, pero si la tienen, entonces puede ser que tengan función sistólica normal o que tengan función sistólica alterada. En el caso de tener función sistólica anormal, con fracción de eyección por debajo de lo normal, pues tratamiento para insuficiencia cardíaca. Si la tienen normal,
los que están más a la derecha de la pantalla, entonces beta bloqueadores o verapamil, posteriormente diuréticos que se deben de evitar porque pueden aumentar la obstrucción, o los inhibidores, los ARA2. Por el otro lado, los que tienen obstrucción, bueno, entonces tienen, un lado, evitar lo que pueda aumentar la obstrucción, como pueden ser los diuréticos o vasodilatadores, si hay insuficiencia cardíaca o síntomas de angina, como dije, beta bloqueador o verapamil. Antes se usaba mucho la disopiramida, pero ya mucho menos. Y ahí hacia abajo, los que mantienen síntomas, bueno, buscar otro tipo de terapia, sea la miomectomía quirúrgica, sea la miomectomía por ablación con alcohol, o el marcapaso bicameral como tratamiento. Esto ha llevado a una sobrevida muchísimo mayor, como vieron, de estos pacientes a largo plazo. Y les tengo como referencia al que quiera ahondar un poco más a lo que estamos hablando durante este tiempo, en el Circulation Research de septiembre 15 de 2017 está una excelente revisión de todo lo que hemos hablado en el día de hoy, tanto la genética como la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, diagnóstica o terapéutica, donde por supuesto siempre Eugene Braunwald aparece en las publicaciones, porque él es el que le da el punto final para decir, ok, publíquese. Entonces recuerden, Circulation Research del año 2017, el 15 de septiembre, y ahí tienen las referencias para el que lo quiera hablar. Bueno, yo creo que es suficiente de hablar. Me gustaría, sí, ahora las preguntas que tengan para hacer después de esta presentación sobre la miocardiopatía hipertrófica obstructiva o miocardiopatía hipertrófica con todas sus características específicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Bruno Burre por esta extraordinaria presentación. La verdad que este es un tema fascinante. Nosotros los cirujanos siempre llegamos como de último, ¿no? De último lugar. Entonces, yo voy a iniciar ¿Cómo que llegaron de último? Fueron los primeros. Voy a iniciar para romper el hielo, ¿no? Preguntándote, ¿cuándo tú decides en qué pacientes tú seleccionas? Pues en tu selección, evidentemente los dos métodos son eficientes, pero ¿cuándo decides tú que este es un paciente que va con cirugía o este es un paciente que le damos tratamiento con alcohol, o simplemente cuando el alcohol no funciona tú lo mandas a cirugía? ¿Cómo decides tú? ¿Cómo haces tú la selección? Sí. Bueno, primero por morbimortalidad de procedimiento. O sea, si tengo un procedimiento más sencillo que puedo hacer con anestesia local por un cateterismo y tener los resultados prácticamente similares a los que tengo con cirugía, por eso nos vamos por ese lado, el lado invasivo, menos, vamos a decir, de menos morbilidad, porque sabemos que el resultado va a ser igual. La mayoría, como tú dices, hacemos eso. Si la ablación con alcohol no es efectiva, yo creo que esos pacientes deben pasar a cirugía o incluso utilizar muchas veces antes el marcapaso bicameral, porque la cirugía ha llevado a algunos pacientes a requerir el marcapaso al hacer la miomectomía. Entonces, como segundo cartucho utilizamos el marcapaso, y ya si van a cirugía tienen el marcapaso puesto y pueden hacer una resección mayor sin el peligro de tener un bloqueo auriculoventricular por la presencia del marcapaso. Yo diría que esa es la secuencia lógica hoy en día de tratar a estos pacientes que ya son candidatos a hacer algo porque el tratamiento médico no fue suficiente. Eso es importante, porque la mayoría no necesitan nada. A ver si alguien se anima. A ver, están los residentes del hospital universitario. María Limar.
Está por ahí también un adjunto, también el doctor Adrián León. Ajá. Buenas tardes, este es el doctor Adrián León del Hospital Universitario. Buenas tardes. ¿Existe algún trabajo comparativo sobre ambos tratamientos, quirúrgico o endovascular? Sí, Adrián, muchísimo. O sea, esto fue como siempre ha sucedido cuando hay otro método que sirve de tratamiento para una misma patología, teniendo el estándar quirúrgico para ese momento, tuvimos los cardiólogos intervencionistas que demostrar que esto era al menos igual que la cirugía, o mejor. Bueno, ya es suficiente con que sea igual, y esto se ha demostrado en estudios multicéntricos hoy en día a la saciedad. No vale la pena estudiarlo más, porque los resultados son iguales a largo plazo, como se lo presenté previamente. Por lo tanto, ya sabemos que hay estudios que lo corroboran. Yo me voy a tomar el abuso, ¿no?, de poner en audio al doctor Chadi Nasser, que él es de la casa, pero en este momento está visitando Ascardio. Entonces, Chadi, yo prefiero que tú hagas primero saludarte, ¿no?, para verte, para oír la voz, y que tú mismo le hagas la pregunta al doctor Bruno Burga. Así que te vamos a poner el micrófono. Y el video. La pregunta que le está haciendo Chadi, bueno, con los avances en ecocardiografía, ¿puedes predecir cuántos gramos de tejido miocárdico tenemos que retirar al momento de la miotomía? ¿Puedes hablar, Chadi? ¿Me escuchan? Ponte en audio. Ok, Chadi, de todas maneras, hola, y saludos a todos en Ascardio. Un abrazo para esos buenos amigos de Barquisimeto. Esa es la gran ventaja de hacer la ablación con alcohol. Ustedes en ese momento tienen un corazón que no está en movimiento cuando están haciendo la ablación, la miomectomía, y les cuesta saber cuánto tienen que quitar. Y mucho va por experiencia previa, por conocimiento de lo que ven en el músculo. Para uno, con la ablación con alcohol es cuando desaparece el movimiento anterior de la válvula mitral, que deja o está enfrente justamente del lugar donde está la obstrucción. Claro, esto no necesariamente estás haciendo una miomectomía. Por eso es que se inventó o que se descubrió que hacer una miomectomía ampliada producía mejores resultados a largo plazo, porque mientras más hipertrofia tú quites, más quitas los otros componentes de fibrosis, de arritmia, de otros problemas. Por lo tanto, yo creo que si es quirúrgica, quitar todo lo que se pueda, y por eso la ablación ampliada tuvo éxito o más éxito, mejores resultados a largo plazo que la ablación menor. ¿Cuántos gramos? Yo creo que eso mejor lo saben ustedes que están en el sitio, que uno trata de decirles cuánto, porque no vamos a estar pesándolo, ¿no? Cuánto hemos ido sacando. Yo creo que visualmente es una experiencia muy interesante, pero creo que está en manos de ustedes. Sí. Yo iba a comentar algo, ¿no?, que en mi paso por el servicio de cirugía, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Pero no de ecocardiograma. Ahora sí, se quitó el eco. Doctor Borsellino, ¿cómo está usted? Buenas tardes, saludo al Centro Médico Docente de la Trinidad. Excelente, la verdad no pudimos escucharla completa, pero lo poco que pudimos escuchar, evidentemente el doctor Burger, una persona con mucha experiencia en ecocardiografía y hemodinamia, siempre nos deleita con este tipo de charlas, pues, ¿okay? Aquí estoy con el doctor Borsellino, les quiero mandar un saludo. Bueno, aquí para todos ustedes les mando un saludo y los aplaudo bastante porque siempre están en una actividad científica que mantiene el nivel de la cirugía cardiovascular en Venezuela y en toda parte del mundo. Bueno, un gran abrazo. Bueno, muchas gracias y gracias por su respuesta, doctor Burger. Sí, ciertamente nosotros generalmente buscamos hacer una mio extendida hasta la base del músculo apical, hasta la base del músculo papilar, y bueno, con eso tratamos de más o menos al ojo por ciento de sacar una gran cantidad de tejido muscular, que sí, siempre pesamos para ver cuánto le quitamos, ¿no?
y luego lo reevaluamos al momento de salir de bomba. Otra preguntilla que le tenía es, ¿pudiese usted por eco decirnos cuándo una técnica, o sea, pudiésemos cambiar la técnica de miectomía extendida normalmente a una miectomía apical? Por ejemplo, casos de miohipertrófica que ya pasen a ser más de una mioseptal, sino que ya tenga, por ejemplo, compromiso medio ventricular e incluso apical. De cambiar la técnica de la vía de abordaje transaórtico a una, por ejemplo, miectomía apical. Podemos hablar, ok. Xavi, bastante, esa es bien interesante esa pregunta de qué quitar. Bueno, número uno, si se puede quitar hipertrofia, esa hipertrofia está produciendo sobre todo obstrucción, es importante. Ahora, si fuera muy localizada en la parte basal del tabique nada más, como ocurre en algunas oportunidades, pero no es lo frecuente, sería solamente a ese nivel. Sin embargo, la ampliada ha demostrado en estudios a largo plazo ser la mejor. Ahora, pocas veces vamos a decir, la hipertrofia apical produce trastornos severos, porque solamente cuando hay un volumen ventricular izquierdo muy pequeñito, con mucha disfunción diastólica, o sea, siendo muy restrictivo, yo creo que se justifica abrir el apex para hacer una miomectomía. Entonces, ahí depende del grado de hipertrofia, del volumen ventricular y si hay obstrucción en el tracto de salida o no. Pero hacerla apical nada más generalmente no es necesario porque el resto del volumen del ventrículo izquierdo se mantiene generalmente normal. Claro, aquí debido a los problemas de la hipertrofia a veces ocurre fibrosis endomiocárdica, fibrolastosis, sobre todo fibrosis endomiocárdica que pudiera contribuir, y si hay mucha restricción ayuda a hacer una miomectomía apical, que ustedes son los que saben cómo hacerla y cuánto hacer. Bruno, recientemente, ahorita cuando yo estuve en el conclave mitral, vi una presentación del doctor Tyron David, cirujano cardíaco del Queen Elizabeth en Toronto, que hablaba, hizo una experiencia, yo no sé, primero no sé dónde sacan tantos casos, ¿verdad? Porque la verdad es que uno no lo ve de tan frecuente, pero hizo una experiencia de miectomía septal, pero no transaórtica, sino la propuesta de él es hacer una miectomía. El problema de la transaórtica es que prácticamente uno va ciego y uno va, por eso Chadi te pregunta lo de si lo podemos medir en eco, en cuánto, uno a veces no sabe exactamente ni qué cantidad ni qué tan medio lo está haciendo. Entonces la propuesta del doctor Tyron es que él desinserta completamente la inserción de la válvula anterior de la mitral y bajo visión directa él decide cuánto, hasta dónde, en extensión y en profundidad. Y presentó una serie pequeñita, pero de 20 pacientes, pero con unos resultados extraordinarios, ¿no? Uno de los problemas del cirujano es que cuando uno hace la miectomía y uno no lo quita completo, en el momento de salir de bomba, los pacientes están como un estado hiperdinámico porque es un ventrículo muy chiquito y a veces tenemos problemas de disfunción severa en el momento de la salida. Sí. Por eso probablemente lo que te pregunta Chadi es si uno pudiera calcular por peso cuándo es eficiente o no. No, yo creo que eso va más en el arte que en la parte científica de números. Yo creo que, como tú bien lo acabas de decir, él tiene buena experiencia, pero es como un pintor que pinta y lo que él pinta le sale muy bien porque es él y le salen bien a él porque tiene la experiencia y se ha dedicado a eso. Ahora, saber, la única forma que pudiera hacerse esto es con eco intracavitario, o sea, eco dentro del ventrículo derecho, por ejemplo, y ver el tabique interventricular durante la intervención y poder medirlo durante todo el tiempo.
el eco transesofágico transquirúrgico antes de salir a de bomba, ver cuánto de tabique se ha cortado, pero no es quizás de nuevo, porque el corazón en ese momento está en asistolia, y no es lo mismo que cuando ya comienza, ya tendrían que volver a entrar. Entonces quizás el eco ahí pudiera ayudar en decir, bueno, has sacado tanto, has cortado tanto, por lo tanto también basta, pudiera ser, pero eso requiere más que nada, no hay número, esto es experiencia, verlo en el momento y hacer caso. Doctor Lulido, tiene una pregunta. Me llama mucho la atención. ¿Qué otra metodología se ha utilizado para medir esa masa muscular? ¿Puedo utilizar resonancia tridimensional, interpretación? ¿Realmente puedo medir la masa muscular que, como dice muy bien el doctor Chávez, que quiere quitar y que ha quitado? Sí. Es una... Bueno, todo va de resultados. Por ejemplo, no se debe hacer ningún tipo de intervención si el tabique mide menos de 18 milímetros de grueso. Entonces ya eso te da un patrón. No lo hagas, ¿por qué? Porque no va a tener ningún resultado, no va a mejorar nada. Segundo, lo contrario, no llevar la operación a perder más de quedarnos por debajo de 18 milímetros. Porque si no, también tiene más peligro de tener problemas del sistema de conducción, de falta de contractilidad adecuada en ese ventrículo por la miomectomía septal. Entonces yo creo que el número mágico está alrededor de 18 milímetros de grosor. Entonces llegar a 18 puede ser para el cirujano importante y para nosotros decidir hacer algo si tiene más de 18 milímetros el tabique. ¿Qué edad tienen estos pacientes? ¿Qué edad tienen estos pacientes? Hay de todo. Yo tengo recién nacidos, conocidos recién nacidos, con miocardiopatía hipertrófica donde el volumen ventricular era prácticamente menos de 1 mililitro y que hoy en día tienen 30 años, 40 años gracias a la evolución adecuada con medicación. Por ejemplo, tengo un paciente que empezó a tomar verapamil en dosis altísimas para un niño. A los 17 años tuvo una miomectomía por ablación, no, primero marcapaso, después una miomectomía por ablación con alcohol y tiene ahorita 30 años. O sea, generalmente se presenta en la población de adultos, y esto es una pregunta bien interesante, Pablo, porque no necesariamente los niños nacen con la miocardiopatía hipertrófica diagnosticable por eco al nacer. Tiene que esperarse a los 18 años por lo menos para decir no la tienen. Porque hay niños que los padres los traen porque tienen la miocardiopatía, los padres lo traen para que se le haga un eco y tienen 12 años. Ahí quizás no aparezca la hipertrofia septal, pero puede aparecer más tarde. Por lo tanto, tiene que esperar a ser adultos para saber si la van a tener o no. Otros ya lo tienen en niños, pero hay que esperar a que sean adultos para saber de verdad si tienen la miocardiopatía obstructiva o la miocardiopatía o la hipertrofia asimétrica, si la tienen o no hasta que son adultos. Una pregunta que hace Chávez que tiene que ver con, me imagino, con lo que tú planteaste, ¿no? Existe, dentro de la terapéutica que tú pusiste, hablaste del mitral clip y el reemplazo. Entonces, Chávez te está preguntando si existen predictores ecográficos para reparación o reemplazo mitral, si hay que evaluar la longitud de la valva anterior, la distancia, en fin. Ok, la valva anterior no tiene arreglo en el sentido de que la vamos a poner más pequeña y va a funcionar. ¿Por qué? Porque si no deja de funcionar adecuadamente, si no está prolapsado, no tiene exceso de tejido. La válvula anterior se la lleva hacia adelante no porque sobra válvula, no, es la válvula normal que es chupada hacia el tabique por el efecto Venturi del aumento de velocidad. Por lo tanto, dudo que reparando la válvula anterior, bueno, ¿reparar qué? No tiene nada anormal. Lo único sería recortarle a esa válvula el tejido subvalvular y el músculo papilar para que no tenga esa amplitud. Es preferible un mitral clip
que le pone un clip a la valva anterior con la valva posterior y las aprieta. Y eso disminuye o quita la posibilidad del movimiento anterior de la válvula septal. Yo no sé si entendí bien la pregunta en sí, pero claro, el reemplazo mitral lo que hizo fue quitar el movimiento sistólico de la valva anterior. Lo que dice que es mejor si por alguna razón lo opera, entonces dice, o se pone un mitral endovascular, o se hace un alfiere quirúrgico, o se hace un reemplazo. ¿Cuál de esas opciones existe algún patrón para tomar la decisión? No, yo creo ¿Cuál es el mejor método que el otro? Yo no creo que en el momento se pueda saber que no hay estudio como para decir he probado esto y en otro grupo esto, en otro grupo esto. El reemplazo mitral que fue hecho extensamente por muchos años, sobre todo en Houston y los que seguían a Denton Cooley y su grupo, funcionaba. Pero el problema es que la válvula mitral en ese momento chocaba y más bien producía obstrucción del tracto de salida porque ya había una hipertrofia. Entonces, hacerla sin hacer miomectomía, produjo muchos problemas, sobre todo con las válvulas mecánicas al principio. Que eran, aquí podemos... Que eran grandes, ¿no? Claro, sobre todo la desarrollada por justamente la esposa de Eugene. Nina Brownwell era Nina Starr. Ella desarrolló la válvula Starr, la Starr Edwards. Eso viene de ella. Ella era una científica, una cirujana. Ella nació en Nueva York, Brownwell nació en Viena. Ellos se casaron cuando estaban juntos en Bellevue, creo que haciendo el posgrado. Y ella nació en Brooklyn. Ella desarrolló una cantidad de válvulas mecánicas para la cirugía cardiovascular. Es más, ella fue una de las primeras que hizo reemplazo valvular mitral como tratamiento para insuficiencia mitral. Antes era más que nada para la estenosis mitral. Ella fue una que desarrolló, es más, ella es la primera cirujano certificada como cirujano cardiotorácico en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en el mundo. Y una de las primeras certificadas como cirujano cardiovascular. Desarrolló una cantidad de válvulas, murió muy joven. Ella murió de un cáncer metastásico de mama como a los 60 y pico de años, 64 años. Pero desarrolló esto, el tratamiento de la prótesis mitral e insuficiencia mitral por miocardiopatía hipertrófica, llevándolo a que la válvula cupiera porque si no, lo ideal es hacer miomectomía y hacer el reemplazo. Ahí sí por lo menos tienes ambas. Pero yo creo que no es necesario hacer un reemplazo mitral si no hay un daño mitral importante, hacer la miomectomía, hacerla ampliada, llevarla hasta los músculos papilares, yo creo que es más que suficiente. La insuficiencia secundaria. Totalmente secundaria. No sé si con eso, Chadi, escribe si queda respondido. Mientras tanto, yo voy a hacer otra pregunta. Me llama la atención de que los pacientes que nacen sin miohipertrofia y hay que esperar hasta los 18 años, que coincide con el desarrollo muscular, que hacen ejercicio y tal y qué sé yo. ¿Cómo hace uno para diferenciar un joven de alto perfil atlético con un paciente que tenga miocardiopatía hipertrófica? Ok, ahí hay dos preguntas en una. ¿Por qué? Porque uno es el atleta que tiene hipertrofia por ser atleta y otro es el hijo de alguien que tiene miocardiopatía hipertrófica y que uno quiere prevenir que la tenga. Vamos a empezar al revés. Yo no dejaría que mi hijo, si tiene una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, haga ejercicio que le produzca hipertrofia. ¿Por qué? Porque estoy acelerando un proceso que probablemente pueda venir. Entonces, si hay la genética y hay trastorno, y se puede hoy en día, con muestras de sangre, saber si los genes están anormales en esos productos de pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Eso ya existe. Entonces uno podría saberlo y decirle, mira, no te pongas a hacer ejercicio que produzca hipertrofia ventricular.
Por otro lado, están los sanos que tienen hipertrofia. ¿Por qué? Porque siempre hay la pregunta, oye, esa muerte súbita en atletas que no es infrecuente, jugadores de fútbol que de repente tienen muerte súbita. Bueno, basquetbolistas, que hasta lo hemos visto en vivo, en canchas de basquetbol. Esos individuos tienen una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, no tienen una hipertrofia por atleta. Son dos cosas muy distintas. ¿Cómo se diferencian? Pueden tener electrocardiogramas casi similares, pero no tan pronunciados porque no tienen tanta hipertrofia. Segundo, no tienen volumen pequeño, son hipertrofias con volumen aumentado. El atleta típicamente tiene hipertrofia con volumen alto. La miocardiopatía hipertrófica tiene volumen bajo con hipertrofia y no tiene obstrucción y no son asimétricas. O sea, al ser asimétrica, tener obstrucción y tener arritmia y volumen bajo significa que es una miocardiopatía hipertrófica. Entonces ahí la genética tiene mucho que ver. Yo no le diría nunca a alguien que no tiene familia de miocardiopatía hipertrófica, no tienen antecedentes y no tienen genética, que no haga ejercicio y no tenga hipertrofia, porque la mayoría de la gente que son atletas desarrollan hipertrofia, pero es una hipertrofia totalmente diferente. No, es similar, sí, es una glucogenosis, ¿no? La enfermedad de Fabry. La galactosidemia, exacto. La pregunta es, cuando yo tengo una forma de presión netamente cardíaca, que se enreda, porque no tengo ningún marcador fenotípico de otro tipo, el protocolo de trabajo tiene incluido la... Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay desarreglo de fibra en Fabry, hay un desarreglo de fibras como en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva familiar, vamos a decirlo. En este caso provocado por otro trastorno genético, pero que tiene alteración genética a nivel del tabique interventricular igual. Se comporta igualito que una miocardiopatía hipertrófica de otro tipo. No se dilata. Es hipertrofia septal. El tabique se pone más grueso. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Que son pocos, por suerte, pero regularmente los envían para hacer ecocardiograma y vemos si van aumentando la hipertrofia del tabique o si se mantiene bien o si hay que darles tratamiento. A algunos incluso se le da beta bloqueador preventivo. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta del público. De la miocardiopatía, esta por lo menos nosotros los cirujanos es la que menos le paramos, ¿no? Porque no la pensamos, cuando se nos presenta siempre es muy dramático, ¿no? Cuando nos llaman y a veces este tipo de cosas, estas charlas son interesantes de oírlo porque no es un tema que uno oiga regularmente, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿verdad? Sobre todo que es muy particular, muy específica, muy característica, con todo el comportamiento, la genética, el examen físico, que es una cosa. A Andrew Morrow, Bramwell le hizo el diagnóstico de que tenía una miocardiopatía hipertrófica en el año 68, creo. Cuando no había eco, cuando no había más nada, no había falta, no había examen físico. El pulso, un pulso saltón, un pulso biferien, que va en contra de cualquier estenosis aórtica severa. Pero en el ser difiere. El tener una disminución después de una extrasístole era tan característico. Tú tienes una miocardiopatía hipertrófica. Y la tenía. Qué cosa, ¿no? Y después, cómo ha avanzado el tratamiento, la terapéutica a través de los años, haciendo de todo, buscando siempre la solución. No sirvió la mioctomía, bueno, vamos a ponerle un marcapaso y ver si con el disincronismo o cuando tiene mucha insuficiencia mitral, hacer algo sobre la mitral que a veces empastela todo. Yo creo que es fascinante, sin duda. Creo que no hay preguntas en el chat. Fascinante. Fascinante. Sí, la verdad es. Es uno es cierto, es que esa fecha, 77, 78 y todavía más, no podía, nada de eso se planteaba. Nada.
En mucho tuvo que ver el eco, ¿no? Así como aprendimos lo del prolapso mitral, que mientras no hubo eco, ¿cómo lo iban a diagnosticar? Cuando era muy burdo, cuando era un prolapso de esos, ¿cómo se llama? Un bagro, que fue que describió, que eran pelotas redundantes, ahí, bueno, pero clínicamente fue el eco el que nos enseñó el prolapso mitral y qué significaba y qué era el clic. ¿Te acuerdas que lo llamábamos clic extracardíaco, pericárdico? La doctora Gabriela Fuentes del Hospital Universitario, excelente tema y excelente exposición, gracias, saludo. El doctor Adrián León, cirujano cardiovascular. Una pregunta, ¿en cuánto tiempo se espera resultados en una ablación septal? Sí, Adrián, gracias por una pregunta bien interesante porque no hay un momento que uno puede decir es inmediato, es tardío. Hay de todo. La mayoría de las ablaciones septales con alcohol se ve la diferencia en el acto. Sobre todo si tienes catéter puesto en ventrículo izquierdo y en aorta, que puedas medir el gradiente, te das cuenta, o por eco, que mayormente hoy en día lo hacemos con eco, simplemente haciendo un eco apical con un Doppler continuo y te das cuenta que el gradiente desapareció o disminuyó. Generalmente disminuye de inmediato, pero sigue aumentando en los días. Lo malo es cuando no se quita de inmediato. Tú dices, espero unos días o sigo. Yo en la experiencia es seguir, porque si no hay resultado inmediato, aunque sea parcial, no es efectivo. Uno tiene que ver que la valva anterior de la septal no hace el SAM, el Systolic Anterior Motion, o movimiento sistólico anterior, que quita la obstrucción. Pero te das cuenta porque si hiciste una ablación con alcohol, esa miocitolisis es en el sitio específico donde inyectaste. Es más, empieza a haber extrasístoles. Si la persona no está dormida, le puede doler. Nunca duele igual que un infarto por obstrucción coronaria. Por alguna razón, la miocitolisis no deja que se produzca dolor, aunque lo hay, pero no es tanto. Entonces, si ves que no ha habido ni dolor, que no hay cambio en cuanto al ecocardiograma en ese lugar, no ha sido efectiva. Entonces, generalmente algo ya tiene que haber en el momento, si no, seguiría. Lo mismo nos sucede con el marcapaso. Hemos tenido a veces que cambiar el sitio de la activación septal, o sea, del ventricular, hasta que encontramos el sitio donde desaparece o disminuye notablemente el gradiente. Incluso hemos variado el intervalo AB y lo vamos acortando para ver cuál es el mínimo, porque tampoco queremos llegar, y a muchos equipos no lo dan hasta cierto nivel, pero siempre por debajo de 100, 80, 50 milisegundos. Lo ideal es entre 50 y 30, y ahí se ve que desaparece el gradiente. ¿Y hay posibilidad de hacer una reablación? Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque hay muchas septales y las septales son grandes. Esas septales, generalmente el balón que cabe, uno no se lo imagina, pero el balón que cabe es un balón de 3 milímetros. Un balón de 3 milímetros es bastante, casi como una descendente anterior. Claro, tú lo exageras porque quieres asegurarte de que el alcohol que inyectas no se vaya a ir para atrás y no te vaya a ir por la descendente distal y produce un infarto que no quieres. Entonces ponemos un balón suficientemente grande para que cierre el tabique y va a irnos a una rama. A veces hemos tenido que, si vemos que no se tapa, pues se tapa. Uno al inyectar el alcohol ve que esa rama septal se tapa. Por lo tanto, si vemos que esa rama no funcionó, metemos el balón en otra rama de esa septal e inyectamos el alcohol ahí. Entonces sí se puede hacer en varias. Bueno, Adrián, espero que con esto quede aclarado. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, ya estamos fuera de la hora. Para completarla, ¿no? ¿Cuáles serían las complicaciones más temidas de este procedimiento? Menos que la ablación. Bueno, el producir el infarto es un infarto inducido. Pueden presentarse arritmias, que es lo más frecuente,
la necesidad de un marcapaso por producir bloqueo auriculoventricular, lo cual es infrecuente, pero sí hemos visto un aumento de arritmias temporales como ocurre en cualquier infarto. Pero eso tiene un tratamiento agudo. Generalmente algunos pacientes, o la mayoría, van con amiodarona ya porque se ha utilizado con el tratamiento de los que tienen arritmia seria. Tiene ya beta bloqueante, lo cual ayuda. Por lo tanto, las arritmias quizás es la complicación más frecuente que vemos en estos pacientes. Bueno, excelente, te dando las gracias. Bueno, gracias a la paciencia, a la audiencia, hacemos preguntas muy interesantes. Y bueno, queremos cerrar el ciclo con una nueva invitación para el 9 de agosto, donde hablaremos de aortitis, síndrome aórtico inflamatorio, que la va a dar el doctor Orlando Moreno, o sea, yo. Entonces, lo esperamos ese viernes 9 de agosto a la misma hora, 2 a 3 de la tarde. Y nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a todos.